Si no lo hicieron, también escriban, no, no lo hice, no encontré el tiempo, no tengo lugar, lo que sea, ¿no? Solo como para saber un poco en qué está pasando. No, no hay problema, solo como, por favor. Así me dan idea también cómo van con eso y no empiezo a hablar en falso. Gracias. Lo otro que les quería comentar mientras lo van escribiendo allí es que yo subí la información del chat de la vez pasada. La subí en la plataforma. Hubo dos o tres preguntas que subí y empecé a contestar, las puse en el foro para que las personas, tanto que les hicieron las preguntas escritas en el chat como todos los demás, puedan pasar y revisar, ¿no? Hubo preguntas sobre la pandemia, sobre el estado emocional de las personas actualmente, entonces ahí está. Y lo otro que van a poder encontrar en la plataforma es el mapa de las cuencas que están acá, de las personas que están acá. Entonces, efectivamente podemos ver de dónde venimos, ¿no? Obviamente hay un zoom en Costa Rica, pero también pues nos dimos cuenta que hay personas que vienen de cuencas que son más alejadas, ¿no? Estamos desde México hasta Argentina, así que está muy bien. La sesión pasada fue grabada, debe estar en la plataforma, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Em, bueno, y lo otro es que Rodolfo Ugalde parece que no puede conectar el audio, entonces no sé si el moderador puede ayudarme a solucionar un problema técnico con esta persona. Em, y eso. Entonces les recuerdo muy brevemente que el ejercicio de mi sitio háganlo. Si no han encontrado el tiempo, no han podido hacerlo, eh, háganlo sin culpas. Tienen otras semanas, otras 3 semanas, 4 semanas para hacer el ejercicio y tener la experiencia. Ojalá lo puedan hacer más de una vez. Realmente la idea es ir una vez a la semana y eh, ojalá en diferentes momentos del día para que logren ver las diferencias que ya ofrece la naturaleza. Y este es un ejercicio que la idea es que ustedes lleven un cuaderno solo para este ejercicio, o un lugar donde puedan consignar las cosas. Ahora vuelvo y les muestro dónde está la información. Igual está en la plataforma en la sesión 1, está también en el 7 Vortex del curso, que ya se los voy a otra vez compartir en el chat. Eh, ay. Y vamos a seguir, a dar inicio a esta sesión de hoy, en donde vamos a tener también una parte más magistral, pero también vamos a tener una parte que es de unos ejercicios un poco más de práctica, ¿no? Ya la vez pasada supimos que no sabemos hacer algo. Antes no sabíamos que no sabíamos, ahora ya sabemos que no sabemos. Y hoy vamos a empezar a practicar y entender un poco más las cosas. Y al final voy a presentarles el ejercicio que quiero que hagamos para las próximas semanas, eh, y que les va a ayudar a ustedes a integrar la regeneración en sus clases, ¿sí? Entonces esa es más o menos la clase de hoy. Y eh, las personas que están, ya nos pusieron el Padlet para la actividad, ahí va a estar en el chat, pero en el momento de la actividad volvemos y lo posteamos, por favor, para que nos conectemos ya en el momento, ¿verdad? Lo que
lo que quiero que ustedes ahorita en este instante ya me digan, ahí en el chat escrito, es ¿qué han encontrado, qué dificultad han encontrado ustedes en incorporar la regeneración y apropiarse de la regeneración, incorporarla en sus clases, en sus actividades docentes? Entonces, si me pueden dar, por favor, una idea, escribir allí como cuál es la dificultad más grande. Yo ya leí el chat de la clase pasada, como les comentaba, y hay unas cosas muy interesantes que salen de allí. Me parece que es una retroalimentación muy importante y yo voy a integrar un poco cosas de esa retroalimentación para poder empezar a clarificar espacios no solamente pedagógicos, no solamente contenidos, perdón, sino también pedagógicos en este aspecto. Entonces, cualquier cosa que me puedan decir al respecto sobre las dificultades que ustedes como docentes han visto, o las facilidades también, si las quieren compartir, como para mí es fácil porque tal cosa, eso nos retroalimenta a todos y eso también, toda esa información yo la estoy compilando para hacérselas llegar también y poder trabajar conjuntamente con todos ustedes. Bueno, entonces ahí les dejo la pregunta mientras voy cargando yo mi pantalla para que me puedan, por favor, ayudar con esa retroalimentación. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Solo para estar segura. Sí se ve. Asegurarme. Sí, Sí sí se se ve. ve. Sí se ve. Perfecto, muchas Sí, gracias. perfecto. Entonces, estamos hablando de regeneratividad, esa es la formación docente de desarrollo regenerativo, es decir, es una formación para los docentes y los trabajadores en la UCI y para poder ir apropiándonos cada vez más de eso de la regeneratividad, poderlo integrar a nuestras clases, a nuestras prácticas profesionales y poder generar un espacio de creación sobre digamos, el eje transversal de la universidad, que es la gestión. Entonces, estamos trabajando la gestión regenerativa y ahí, de nuevo les cuento, son 5 sesiones. Vamos a tener una pausa entre la cuarta y la quinta de una semana para poder adelantar los proyectos. Y hay una sexta parte que es el nuevo ciclo. Hay una parte de procesamiento de feedback, una retroalimentación y una propuesta para un segundo ciclo según lo que hemos experimentado acá en esta clase. Entonces, la primera sesión fue preguntarle a la naturaleza, hablamos de la crisis, hicimos una introducción a la biomímesis, hablamos de los métodos de adaptación y de cómo activar la regeneración desde adentro y dejamos este ejercicio que les estaba contando de mi sitio, que si ustedes no estuvieron o quisieran tener más información o leer de nuevo, acá está el link donde lo describe y pues acá está la descripción directamente. Hoy ya estamos en la segunda sesión. Vamos a hablar de metodología biomimética, de cómo se hace biomímesis, del contexto y la función, que es como lo que nos va vamos a empezar a permear esta parte, de la transdisciplinaridad, que nos cuesta mucho, sobre todo a los que somos muy disciplinarios. Eh, y vamos a hacer un énfasis muy importante allí. Y vamos a hablar de la gestión y del ejercicio que vamos a hacer para este curso. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda importante en este momento que quisieran eh, em, como resolver antes de que podamos continuar.
alguien que tenga una pregunta sobre todo esto, ¿no? Cómo nos vemos, qué actividades hay, etcétera. No hay ninguna duda al respecto. ¿Ok? Yo ¿Alguien quisiera, abrió? Sí. quisiera consultar algo. Actividad que decía Cuéncate. Yo teníamos que subir algo, pero era como que no sé si era aparte de mi sitio o era en el informe de qué cuenca éramos o cómo es la actividad que estaba planteada. La No sé actividad si se entiende fue, mi pregunta. la actividad fue nombrar nuestra cuenca, fue Sí, eso lo hicimos nombrarla en la reunión. y yo en la plataforma hice un mapa con todas con todas las cuencas para que Sí, podamos tener el mapa de quiénes, dónde estamos, de dónde venimos, ¿sí? De qué territorios estamos vinculando allí, ¿sí? Es una sí. actividad Sí, eso que lo vi. viene de un Ajá. ejercicio. Ok, que viene de un ejercicio un poco más amplio desde la regeneratividad, que es la conexión profunda que podemos tener con nuestra cuenca. Y es un ejercicio que uno puede usar de manera pedagógica en términos de decidir de dónde venimos, ¿verdad? Y de cómo podemos conectarnos a un territorio, independientemente de lo que estemos viendo. ¿Sí? Cuando tú hablas como cómo las comunidades de tal lado o cómo podemos hacer tal proyecto o un proyecto de ingeniería, por ejemplo, ¿no? O, o tomar ciertas decisiones, si tenemos en cuenta las cuencas desde donde estamos, podemos tener muchísimo más capacidad de discernimiento sobre qué está haciendo daño, qué puede regenerar, qué puede revitalizar o qué no, ¿sí? Y eso produce una sensación interna muy interesante. No sé cómo la viviste tú, Beatriz, pero no sé, hay un efecto en esa pregunta, Sí, ¿no? sí, me pareció muy interesante cuando lo planteaste en la primera reunión, pero yo estuve revisando y no sabía si había que adjuntar algún escrito, alguna cuestión más, o era simplemente eso de que cada uno se ubique desde el lugar. O sea, si había que enviar algún escrito o algún trabajo sobre ese tema, porque me No pareció había que que había como para anexar, pero después no lo encontré. no había un trabajo aparte. Ah, Nosotros ah, trabajamos con ah, el hashtag Encuéncate, ¿no? La idea es que ajá, podamos repartirlo, proponerlo en las comunicaciones, ¿no? Como Encuéncate y de manera pedagógica también. Pero digamos que para el curso no tiene un seguimiento más profundo que el sabernos de la cuenca, ¿no? Pero ok, sí es importante, digamos, por eso hice el mapa, como para que lo tengamos presente. gracias. Gracias. Dora, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, ¿cómo están? Bueno, con respecto a tu pregunta, yo, por ejemplo, soy nueva en el tema, entonces yo no sé, siento que no estamos nivelados iguales y para mí todo lo que estás hablando es nuevo, ¿verdad? Ajá. Ahí me dieron soporte en algunos documentos que me tengo que leer y todo eso, pero sí, no sé si alguien más estará en la misma situación mía. No Es decir, estuviste en la primera sesión. sí, sí estuve, Ah, sí pero ya estuviste. Ok. la pregunta que hiciste es cómo vos el concepto regenerativo lo metes en la parte de docencia, en la parte aplicarse. Ah, Es ok. decir, en una Eso no lo has semana, hecho. no, porque en una semana no puedo, no Claro. estoy todavía en proceso, ¿verdad? Entonces, creo que yo tengo que empezar, porque veo que todos los demás están adelantados en el tema, empezar a saborear lo que es la parte regenerativa y todo eso, pero sí para que sepas que Perfecto. digamos, Muchísimas de gracias cero estoy empezando. por darme ese punto. Yo lo pregunto, no porque tengan que ya saberlo, porque no fue lo que vimos. De hecho, el curso es para poder empezar a hacerlo y empezar a hacerlo mejor. No vas a necesitar ya tener que hacerlo, ¿no? Pero si hay gente que lo ha estado tratando ya de hacer, me gustaría saber
cuáles son las dificultades y la aproximación, la relación que se ha tenido ya para eso. Pero justamente esta formación es para lograr hacer eso de una manera orgánica, ¿no? De una manera que sea más fluida. Y entonces sí me interesa mucho saber cómo lo perciben ustedes para poder darles las mejores herramientas y la mejor información al respecto. Es eso. Pero gracias por decírmelo porque no Gracias. me lo habían dicho. Gracias, Dora. Damaris, también tienes algo que decir. Sí, a mí yo ya he incorporado toda una semana en mi curso de buenas prácticas de turismo sostenible o buenas prácticas de gestión del turismo. Y entonces sí, ya tenemos toda una semana dedicada a la regeneración, al turismo regenerativo, lo cual para nosotros en realidad no fue tan complicado por el mismo tema del curso, ¿verdad? Porque era como, bueno, el curso se trata de cómo puede una empresa turística incorporar el enfoque de sostenibilidad en su gestión. Entonces lo que hicimos fue agregar un módulo adicional de buenas prácticas de turismo regenerativo. Perfecto, pues entonces espero que con este curso pues ya tengas mejor una perspectiva que pueda enriquecer esa parte. Y esa es la idea, ¿no? Como que ustedes en sus cursos, y por eso estoy ampliándome un poco en esto, puedan encontrar las maneras de empezar a hablar de esto en sus cursos, ¿no? O de hacer actividades laborales que ya empiecen a incorporar esto, ¿no? Como que empecemos a pensar en esto, porque justamente la intención de la universidad es poder ser líderes en comprender eh, cómo innovar en términos de gestión y en términos del manejo, ¿no? Que le damos a las cosas y al mundo desde lo regenerativo. Y eso lo tenemos que hacer tanto en lo que enseñamos como universidad, como en lo que practicamos, en cómo funciona la universidad. Entonces, la idea realmente es que nos abramos a comprenderlo desde la perspectiva que les estoy dando. Y justamente por eso, ahora que les mostré el curso, vamos a tener un proceso, digamos, de digestión de toda la retroalimentación que ustedes nos están dando a través de estas preguntas en el chat, de sus preguntas, de la interacción en la plataforma, y así lograr entender mejor cuál va a ser la manera, cuáles son las carencias, cuáles son las fortalezas, y pues es seguir el proceso, ¿no? Como de regeneración, tanto para nosotros como personalmente, como de nuestras prácticas profesionales y pues en colectivo de la práctica universitaria. Entonces, ese es el objetivo y así estamos. Bueno, entonces, hoy voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Vamos a hablar de la metodología de la biomímesis. Hablábamos la vez pasada que la biomímesis es emular la naturaleza, mantener una ética de la naturaleza y entendernos como seres naturaleza, somos naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva de esas tres, digamos, funciones, debemos poder integrar las tres para lograr tener una metodología biomimética de inspiración, ¿sí? En este caso es para inspirar o bioinspirar la gestión, el campo de la gestión, de la administración. Entonces, hoy vamos a ver la metodología de la biomímesis, y eso es lo que les voy a contar con la presentación. Entonces, la vez pasada también estábamos hablando un poco como en esa transición de lo que la sostenibilidad y el hito que hizo la sostenibilidad en su momento, y que se vio que no era posible implementarla como se pensaba, y que ahora estamos haciendo una transición hacia la
la regeneratividad, la regeneración, de como un aspecto que integra al ser humano en su conciencia, en su persona, en sus relaciones reales, ¿no? Y ya no es solamente una cosa externa desde donde afectamos el mundo, sino que es una conciencia desde adentro, desde donde nos relacionamos profundamente con el mundo. Y me parece muy importante remarcar que es en las relaciones en donde vamos a notar los cambios, porque muchas veces pensamos que somos nosotros solitos, y eso ha creado todo este asunto de la autonomía y de ser independiente y que es gran causa de las crisis sociales en que estamos. Entonces, en las relaciones es donde se da, y eso necesita que la conciencia humana en su conjunto se expanda. Entonces también tiene todo este componente de la espiritualidad, del mundo, digamos, de la dimensión espiritual que es contemplada en los principios de regeneración. Entonces, bueno, estamos en esta disyuntiva, digamos, ¿no? Como de ver la crisis y ponerle toda la atención a la crisis, o de ver la regeneración y ponerle toda la atención a la regeneración, tanto de recuperación de la vitalidad personal, la vitalidad de nuestras relaciones, como de nuestras decisiones y la manera en que hacemos las cosas. Entonces, en este tránsito de paradigma, hay una profunda necesidad de escuchar, ¿sí? De escucharnos y de escuchar al otro. Ya en este momento el otro ya no es solamente la otra persona, ¿sí? El compañero de trabajo o los grupos de trabajo, tratando de ser muy inclusivos a pesar de nosotros mismos, sino también escuchar otras especies, escuchar a la tierra, escuchar de una manera aún más profunda, una capa más profunda de escucha. Esa escucha, digamos que tiene un componente muy importante, que es que muchas veces escuchamos tratando de encajar lo que estamos escuchando en lo que ya sabemos, ¿no? Esa es la escucha más superficial. No tenemos conciencia, por decirlo así, de los niveles de escucha, de lo que realmente otra persona u otro ser quiere decir. Pero lo que nosotros queremos hacer en este momento es cogernos a nosotros como seres vivos y trasladarlo eh, al mundo de qué es lo que está emergiendo en este momento, ¿no? Está emergiendo con el comentario que hizo alguien, o con la observación de algún organismo, o con, no sé, escuchar la radio y ver el movimiento político que se está dando, de manipulación o de lo que sea, escuchar a los jóvenes, qué es lo que realmente están tratando de decir, y actuar y estar presente para esa escucha, es lo que realmente nos va a dar una respuesta adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? No se trata solamente de la tecnología o de la técnica, del método en el cual vamos a resolver un problema, sino que se trata de cómo aumentamos la capacidad de resolver problemas, que es básicamente, es un punto básico de la pedagogía, pero que en este punto ya no es una cosa como de aprender para aplicar, sino es una cosa de adaptarse biológicamente. Es decir, hay una necesidad profunda de involucrarnos como seres dentro de ese espacio de lo que está, de nuestros contextos específicamente ahora hablando laborales, de docencia, de trato, de implementación de
de proyectos, de planificación, de todo esto. Entonces, por ahí se va una línea de escucha muy importante que estamos llamados a profundizar. Esta imagen la traje de la presentación pasada porque quiero que recuerden que la evolución es en tiempo real. Es decir, no estamos hablando de algo imposible, estamos hablando de algo absolutamente necesario que está en nuestra capacidad de hacer y que no es de lamentarse si no lo estamos haciendo, sino es de ponernos en la acción de hacerlo. ¿Sí? Muchos de los comentarios que leí de la vez pasada tenían como, no, me cuesta concentrarme, me cuesta estar presente, me cuesta realmente no estresarme o no cargarme tantas acciones, de tantas tareas, me cuesta, ¿sí? Claro, cuesta y cuesta un montón. Pero es lo que es, digamos, el costo de lo que tenemos que hacer para poder activar nuestra capacidad evolutiva en este momento, ¿sí? Entonces, pues nada, no hay problema, simplemente meterle la energía, es meterle la ficha, como decimos en Colombia, ¿sí? Y lograr que nuestro ser, ¿sí? Nuestra biología, por un lado empieza a sanar y por otro lado empieza a conectar distinto, empieza a cambiar y que a partir de esos pequeños cambios que tenemos en la actitud cotidiana, empecemos a poder llevar esto a marcos más grandes. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es una colectivización de nuestra capacidad evolutiva, de un salto cuántico poderoso para generar evolución y generar un espacio regenerado de esa tierra que realmente queremos. Esta es una foto que a mí me parece muy interesante y se las traje aquí porque esta evolución se puede ver en tiempo real. Esto es una fotografía armada en computador sobre las radiaciones infrarrojas, es decir, de las emisiones de calor que ocurren en el planeta. Como es de esperar, los dos polos azules, son las zonas del planeta que menos irradian calor, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante y es esos puntos azules en el trópico. Y esos puntos azules, ahí no se alcanza a ver Costa Rica tanto, pero fíjense que es un poquito más violeta. ¿Por qué? Porque es azul, ¿por qué no se refracta más? Es decir, si uno piensa desde una perspectiva del paradigma de la termodinámica del siglo XIX, que es la termodinámica de los sistemas cerrados, es la termodinámica de la entropía, es la termodinámica del mundo físico que nos han descrito de que todo se va al caos y que tenemos pues como un cuarto de hora aquí y que finalmente todo se dispersa y es la expansión y ya el fin, ¿no? Como esa visión de la naturaleza que está enmarcada en un contexto además socioeconómico muy específico, inglés, revolución industrial, eurocentrista, etc. Cuando vemos esta imagen se cae eso. ¿Y por qué se cae? Porque lo que está diciendo es que las zonas más biodiversas del planeta, lo que hacen con la energía que les llega es que la incorporan, cogen esa energía y se la tragan. Es decir, no reflejan calor, no reflejan entropía. ¿Qué significa eso? Significa que hay una incorporación en forma, en vitalidad, en relaciones. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en la selva, ¿sí? En la selva amazónica, donde no hay suelo, ¿sí? Básicamente el suelo es más o menos 1 centímetro de materia orgánica. ¿Qué significa eso? Significa que toda la energía y toda la materia orgánica está viva en la Amazonía, pertenece a organismos vivos, no se acumula en el suelo. Hay muchos tipos de bosques que acumulan
materia orgánica. Pero en Amazonía no pasa eso. Y esos spots, digamos, de incorporación de energía, lo que nos dice es que mientras más compleja sea la red de relaciones, mayor energía tiene, mayor vitalidad, mayor biodiversidad, mayor diversidad, mayor capacidad de generar resiliencia, mayor cantidad de nichos y de posibilidades y de abundancia. Es la certeza de la creación de la abundancia. Y esto es una lógica del trópico, ¿sí? Esto ocurre en la franja tropical. Digamos que el aprendizaje que nosotros tenemos desde el trópico debemos poder llevarlo un paso más allá. ¿Cómo esta inteligencia vital, ¿cierto?, que surge desde el sur biodiverso, se expande y podemos proponer modelos inteligentes, claros, evolucionados para toda la problemática que tenemos en el mundo, ¿sí? Entonces es el momento realmente de comprender esta profundidad y lo queremos hacer con la biomímesis. Entonces, la metodología biomimética, ¿qué es lo que nos está trayendo en realidad? Nos está poniendo en una perspectiva de ver la complejidad, de ver los diferentes niveles, las diferentes escalas de tamaño, ¿sí? Y al conectar desde adentro, desde la experiencia vital de ser seres vivos, ¿cierto?, generar diseños participativos que nos permitan tener impacto en las maneras en que hacemos las cosas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en estas otras 4 sesiones que tenemos va a ser tratar de hacer este diseño participativo multiescalar y conectado desde adentro. La propuesta de la biomímesis tiene esta imagen, este recurso, en donde se está siguiendo una propuesta de diseño. La primera parte, estoy leyendo el círculo azul externo, es hay 3 partes: la ideación, que es donde salen las ideas, por decirlo así. La segunda es la incubación y la tercera es la aceleración. Ahora, esa ideación la podemos pensar como una contextualización sistémica. Y dentro de esa contextualización sistémica tenemos 3 puntos importantes. Definir el contexto, que es fundamental, y el contexto es: yo doy una clase para los docentes de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, para poder hacer una integración del concepto de regeneración en sus clases, en su integración docente, profesional. Tienen un nivel determinado, hay una sinergia determinada, hay un contexto, hay tantas facultades, hay tantos programas, hay tantos profesores, etc. Tengo que determinar el contexto, ¿cierto? Luego tengo que identificar cuál es la función, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, voy a hablarles, a profundizar un poco sobre esto, pero identificar la función significa encontrar qué es lo que yo quiero que mi diseño haga, ¿sí? Que es algo así como un objetivo, pero en términos funcionales. Entonces yo voy a decir, yo quiero que mi curso desarrolle comprensiones sobre el cambio de paradigma, quiero que mi curso sea un inspirador para la transformación personal, y que permita tener herramientas para incorporar tanto la biomímesis como la regeneración y el puente entre estas a los diferentes cursos de la universidad. Entonces, yo encuentro cuáles funciones quiero que mi diseño haga, ¿sí?
Y hay una parte que es la integración de los principios de vida, que en la cuarta sesión los veremos mucho más profundamente, pero son los patrones que la vida ha encontrado durante toda su evolución, es decir, 3.800 millones de años de evolución en el planeta. Ha encontrado ciertas fórmulas, ciertos patrones, ciertas comprensiones que ha permitido que la vida prospere y continúe en la Tierra, y allí vamos a tener una herramienta muy poderosa para la integración de la manera natural de estar en el planeta, específicamente en el diseño de procesos sociales, incluyendo la gestión, incluyendo la economía, la gobernanza, etc. Luego, cuando tenemos esto identificado, especialmente las funciones y qué es lo que realmente yo quiero que esos principios, digamos, que sean los más importantes, los no negociables, entren dentro de mi diseño, entonces descubro los modelos naturales. Es decir, le pregunto directamente a la naturaleza. Se lo puedo preguntar un poco como cómo la naturaleza resuelve esta función, ¿sí? La función de inspirar o de atraer o no sé, alguna función muy de gestión, como la naturaleza planifica, digámoslo así, ¿no? O cómo la naturaleza administra, ¿no? Pero entonces, en ese proceso de descubrir esos modelos naturales, hay también un proceso de comprender, digamos, las capas semióticas de lo que eso significa para una determinada disciplina, y por eso hay un proceso de transdisciplinar muy importante que vamos a aprender hoy. Cuando tenemos esta parte de los modelos, vamos a hacer la abstracción de las estrategias biológicas, es decir, no vamos a utilizar, no sé, la naturaleza me puede decir, las rutas metabólicas de la glucosa son muy eficientes porque hacen esto, ¿sí? Y yo necesito un modelo de planificación donde las rutas de los procesos sean muy efectivas. Entonces, ¿cómo hago yo para aplicar eso que aprendí del metabolismo en mi planificación? Entonces, hay un proceso de abstracción. Esta parte, digamos, de descubrir los modelos naturales y de la abstracción es una parte que necesita, digamos, una ayuda técnica de biólogos, una ayuda técnica de información científica, pero también necesita también es importante incluir una capacidad de observación directa a la naturaleza. Muchas veces tenemos una pregunta que no sabemos cómo hacer algo y tú lo observamos en la naturaleza y nos viene, ¿no? Como, ay, podría intentar esto. Ah, aplícalo, ¿no? Como, hazte cargo de tus propias observaciones. Entonces, esta parte para el propósito de esta formación especialmente, lo que vamos a hacer va a ser proporcionada. Nosotros vamos a dar esta información para ustedes. Y luego viene todo un proceso de co-creación. ¿Cuál es la lluvia de ideas que nos puede empezar a permitir generar nuevas maneras de gestión, por decirlo así, si este es el caso para nosotros? ¿Cómo podríamos integrar toda esta metodología o este conocimiento a nuestras clases? Ah, mira, yo puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal ejercicio, puedo incluir tal ejemplo, etcétera, etcétera. Y integrarlo, hacer ese proceso de diseño. Y por último, lo que tenemos que hacer es ver ese diseño que hicimos, eso con lo que salimos, compararlo de nuevo con los principios de vida. ¿Por qué? Dentro del contexto. ¿Por qué? Porque tal vez estamos usando soluciones antiguas que no tienen nada que ver y que simplemente nos distrajimos. Tenemos que ver si realmente es un diseño que está cumpliendo con los principios de vida, si no sean todos, ¿no? Como, ¿está dentro de la lógica de la vida o no está dentro de la lógica de la vida? Y como ven, este no es un 1, 2, 3, 4, no es un círculo.
Y el hecho de que sea un círculo significa que es no lineal, es decir, yo puedo pasar de definir el contexto a inmediatamente preguntarme, ay, ¿en cuál hábitat se parece a este contexto? Eso se parece a un desierto, no hay nada, no hay recursos, no hay, sí, como qué contexto tan pobre, qué vamos a hacer? No hay nada. ¿Sí? Inmediatamente podemos decir, bueno, ¿dónde no hay nada? En el desierto, en los polos. Entonces, podemos pasar de definir el contexto a tratar de descubrir modelos naturales antes de preguntarnos por la función, por ejemplo. ¿Sí? Y esta no linealidad del proceso es algo que es muy interesante. Entonces, no se asusten si en algún momento ven que en el proceso ustedes no la tienen una tras otra, sino que se vuelve un poco caótica, ¿no? Hay que empezar a abrazar ese caos. Pero más que un caos, es una no linealidad, pero que es una no linealidad que en últimas hace que emerja nuestra innovación, nuestro nuevo diseño, nuestra integración profunda, y hay que aceptarlos, así funciona la vida. Entonces, aceptémonos dentro de ese caos y dentro de esa posibilidad, démosle una posibilidad a que emerja procesos vivos, vitales, con su propia lógica y no nos sintamos obligados a tener que imponer nuestra lógica a lo que realmente está pasando, porque allí es donde frenamos, eso es un obstáculo muy claro a los flujos de la vitalidad. Entonces, démosle la oportunidad, sorprendámonos con la vida, dejemos de vivir vidas aburridas, vivámoslas un poquito más divertidas, esa es la invitación. Estos son los principios de vida. Obviamente es una visión general que les quiero mostrar solamente para que no quede como un fantasma allí, pero que pues si quieren tomarle un pantallazo lo pueden hacer, porque lo vamos a ver realmente con detalle en la cuarta sesión. Pero tiene esta forma y tiene esta forma porque lo veo muy modular, ¿no? Las personas que pueden ir a la universidad, hay un kit de esto en físico, si quieren jugar con él y como hacerse un poquito cargo de cómo es y cómo funcionan y leerlo, lo pueden hacer. De todas maneras, estos principios pues van con un artículo que los describe, etcétera, y esto ustedes van a tener acceso a él también en el curso. Lo importante nombrar acá es que el centro, que es donde la vida florece resolviendo las necesidades del momento, es un principio que es nombrado como una solución, digamos, desde el sur, por decirlo así. Es un principio que se refleja hasta en nuestra relación con los sistemas sociales, con las comunidades, con las organizaciones, las empresas, ¿sí? Y que realmente nos quita el lugar o el espacio donde se dice que tenemos primero que sufrir para poder prosperar, ¿sí? Y la naturaleza no es así. En la naturaleza hay una lógica muy distinta, hay un placer de vivir. Y ese es el centro de la propuesta de los principios de vida. Y el círculo morado son los absolutamente necesarios principios, ¿sí? Los que nos van a ayudar a diseñar de una manera acertada y que en los sistemas sociales se ve realmente que se complementan y prende los sistemas, prende la actividad y los procesos. Los siguientes son un poco más transicionales, digámoslo así, ayudan a diseñar internamente, a comprender las dinámicas, y los externos son principios que son lo que se ve, son los más visibles, son los más exteriorizados. Entonces, si lo quieren ver de esta manera,
lo más superficial, lo que se ve más son los azules, y va entrando en profundidad los verdes, luego más profundo los morados y el centro más profundo. Y en ese sentido hay una narrativa que va con los principios y que nos ayudan a entender en esa modularidad que tienen, qué principios uno podría escoger para un determinado contexto, para una determinada necesidad, y cuál es ese relieve que se genera con el uso de los principios. Para darles un ejemplo de aplicación de la biomímesis de esta metodología, les traje acá como primer ejemplo un ejemplo tecnológico, y esto lo vamos a ver esta sesión, y la próxima sesión vamos a pasar a un poco más los ejemplos sistémicos. Esto es un prototipo de un auto de la Mercedes, de Mercedes-Benz, la compañía alemana, cuyo contexto son carreteras donde no hay límite de velocidad, en una empresa que genera procesos de innovación con suficiente dinero, y que prueban la necesidad de tener carros que eviten la fricción del aire, como que no tengan retraso por fricción en el aire, ¿no? Drag, no sé cómo se dice drag en español, no me llega la palabra, pero es como que no se ven arrastrados por el fluido en el cual están, ¿no? En el caso de un carro, pues la pregunta es en el aire, ¿no? Y al preguntarse qué organismo cumple esta función, encontraron este pez, porque este pez, que se llama el pez caja, es un organismo que vive en un contexto de arrecife coralino, justamente en los lugares donde el arrecife tiene entradas de agua, corrientes de mar abierto, ¿no? Los arrecifes tienden a ser redondos, a formar unas piscinas internas, y el arrecife está como alrededor, pero tiene entradas, obviamente, de mar, de agua de mar abierto. Y este pez vive en esas entradas, y es gracias a su forma que no se desestabiliza, es muy estable en las corrientes, son espacios muy pequeños donde hay una corriente muy grande, y ellos viven ahí, digamos, navegando y estando dentro de esas corrientes de una manera muy estable. Si ustedes ven, no tiene grandes aletas, todo lo contrario, y es más su forma que le permite hacer esto. Además, cuando lo estudian, se dan cuenta que tiene una distribución del material en el esqueleto muy específica, que van a emular en este auto, y que lo que hace es que permite tener muchísimo menos material al producirlo, poder viajar a mucha velocidad sin tener esta fricción constante, con la cual ahorran en combustible, y además les permite tener, como tienen mucho menos material, les permite tener más ventana, y si uno lo ve, no sé si traje, uno lo ve por dentro, el panorámico llega como hasta detrás del conductor. Entonces es completamente abierto, un carro bastante interesante como prototipo. Esto no creo que lo hayan sacado comercialmente. Otro ejemplo del uso de esta metodología es la recolección de energía por corrientes marinas. Esta es una compañía que se llama BioWave, y lo que proponen, digamos, el reto tecnológico de este invento, pues es primero que todo que las corrientes marinas cambian, y muchas veces, y el oleaje también, muchas veces hay tormentas, o entra una corriente fuerte, y pues digamos que el nivel y la capacidad de recolección
Estos son como abanicos, por decirlo así, que se van moviendo y es ese movimiento el que se transforma en electricidad, digamos, y es la manera, digamos, de recolectar esa energía renovable. Pero ese movimiento está dentro de un rango de capacidad de la máquina de recoger energía, como los eólicos, ¿no? No pueden ir tan rápido porque la máquina como tal no funciona. A veces tienen que parar los eólicos cuando hay mucho viento porque se pueden dañar. Más que colectar más energía, es como que lo tienen que tener dentro de un rango. Y en estos equipos pues también ocurre, y eso es una parte técnica mecánica. Entonces, una de las dificultades o la función que ellos querían que este diseño cumpliera era que pudiera recolectar energía cuando estaban dentro del rango óptimo, pero si se pasaban del rango, las máquinas no se dañaran, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La función es que cuando hay corrientes muy grandes, el objeto tiene que parar de moverse y lo logran a través de unas boyas. Si ven, estos son como unos cilindros un poco alargados así, y es la estrategia de las algas, de las grandes algas marinas, de los bosques de kelp y todo, que tienen unos flotadores. Cuando el mar está calmado, el flotador está lleno de gas y la planta está simplemente extendida con todo. Se vacía y la planta cae al piso. Así no es destruida por un aumento de corrientes o de oleaje. Y esta es la innovación que resulta de esta pregunta, de esta función, de este contexto y de preguntarle a la naturaleza y de inspirarse en las algas marinas. Otro ejemplo tiene que ver con la necesidad de las ciudades de volver a tener, digamos, de disminuir el impacto o de ser capaces de comprender cómo hacer un diseño de edificios y de lugares urbanos que no tengan tanto efecto a nivel de los servicios ecosistémicos. Entonces lo que hicieron, esta es una compañía en Nueva York, que se me escapa el nombre en este momento, se las debo, fue comprender cuáles eran las medidas del ecosistema original que había en un territorio, en este caso es el lote de un edificio, en mediciones de radiación solar, captura de agua que entra, de agua que sale, biomasa, creación de nichos, etcétera, etcétera, y polinización, los servicios ecosistémicos, y determinar cómo este edificio tenía que funcionar y cuáles modificaciones tenían que hacerse para poder seguir haciendo exactamente lo mismo que el ecosistema original. Este es otro ejemplo que también veremos con más detalle la próxima vez, pero es un ejemplo de ya a nivel de cómo un barrio popular, esto es un barrio popular en Sudáfrica, en Cape Town, no tiene acueducto y cómo se puede hacer un proceso de tratamiento de aguas distribuido para ayudar a que este territorio tenga un tratamiento de aguas. No tiene acueducto, no tiene alcantarillado, son aguas lluvias las que se llevan los desechos humanos, etcétera. Entonces, esto es un proyecto que no me voy a profundizar en este momento, pero es un contexto también social de diseño que empieza a tener como muchas más variables y se complejiza, digamos, en su aplicación. Esto fue desarrollado por la fundación de John Todd y Biomimicry Sudáfrica, Biomimesis Sudáfrica.
Entonces, ¿qué pasa con el primer, este proceso de contextualización, de contextualización sistémica, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es una definición de contexto, ¿verdad? De sistémico, de cómo está conectado todo este contexto, una determinación de la función, de qué es lo que quiero que mi diseño haga, y estoy repitiendo la información, está escrita, ustedes después van a poder también tener la presentación. Encontrar cuáles son los puentes transdisciplinarios, es decir, ya en un contexto real vamos a tener que estar hablando con personas muy diversas, de profesiones distintas, de comprensiones distintas, de territorios distintos, de niveles de educación distintos, de imaginarios distintos, de deseos distintos. Entonces, entender y comprender cómo hacer esos puentes transdisciplinarios es algo muy importante en la aplicación de toda la metodología. Y obviamente los principios de vida, ¿no? ¿Cuáles son los principios de vida y que van a funcionar mejor para esta función en este contexto, ¿no? ¿Cuáles son los más internos, los más externos y tenerlos allí como una ayuda y un soporte? Voy a darles un ejemplo de cómo esta identificación del contexto y la identificación de la función empiezan realmente a hacer para que ustedes tengan muy claro el proceso. Entonces, tenemos un tren de alta velocidad, un tren intermunicipal, el cual cuando llega a las ciudades, esto es en Japón, cuando llegan las ciudades, entra a túneles y en los túneles, cuando sale de los túneles, paran las estaciones, no sé qué, cuando sale de los túneles, hace un ruido enorme. Hay una explosión sonora y esta perturba a todos los barrios alrededor de las salidas. Entonces, digamos que el hecho de que haya esta situación, digamos, es que se presente este hecho, ¿cierto? Hace que pues haya un movimiento social para acabar con el ruido, que la gente se queje, que haya toda una movilización en los barrios, hay muchos problemas de oídos con los niños, es un problema grande. Entonces, bueno, dicen, ok, vamos a trabajar con el problema del ruido, ¿no? Y se focalizan en los rieles, como, ok, ¿dónde hace ruido el tren? Entonces dicen, no, los rieles tenemos que cambiarlos, vamos a hacer unos rieles que hagan menos ruido, ¿sí? Más suspendidos o bueno, este tipo de tecnologías, ¿qué va a pasar? Y efectivamente hacen una innovación en los rieles que permite disminuir el ruido más o menos en un 6%, lo cual a esa escala pues no es nada, ¿no? Y se evaluó ese diseño, ese proceso. Cuando se evalúa y se dice, bueno, mi diseño cumple con la función que quería, encaja en el contexto, cumple los principios de vida y dicen, no, solamente, perdón, un 3% disminuyó el ruido, o sea, no disminuyó el ruido. Entonces, lo que uno vuelve y se pregunta, o sea, vuelve a dar otra vuelta a la rueda de metodológica. Bueno, ¿qué es lo que no estamos viendo del problema? ¿Qué otras cosas del contexto no estamos viendo? Y una pregunta que siempre nos tenemos que hacer es si estamos tomando el problema dentro de una solución heredada, ¿no? Es decir, estamos viendo los rieles porque se supone que son los rieles los que hacen ruido, entonces vamos a trabajar los rieles, ¿cierto? ¿Se incluyeron los principios de vida? No, no se hizo ese proceso. Ok, entonces en este proceso de evaluación de la primera posibilidad de innovación para resolver ese problema, ahí está este resultado. Entonces, hay una necesidad de volver a ver el problema. ¿Y cuál es el problema?
Bueno, resulta que cuando hay un objeto a alta velocidad por un túnel, por un tubo, ¿cierto? El aire que está delante del tren se comprime porque no puede desplazarse, está en un tubo. Entonces se comprime, se comprime, se comprime a tal punto en que cuando el tren sale del túnel es casi como atravesar una pared de aire. Está tan comprimido el aire que es como pasar a través de una pared de aire. Entonces, claro, hay una explosión sonora. Entonces, ¿cuál es el reto que hay, no? Esas son las preguntas que nos hacemos, vos volvemos a hacer. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que quiero que mi diseño haga? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que, perdón, me devuelvo? No sé por qué aquí me falta como una... Quiero que alguien se aventure a tratar de decirme qué es lo que, cómo podríamos nombrar ese reto. ¿Dónde están? Perdón, salgo acá de... ¿Quién se aventura a decir algo? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Sí, bueno, no sé si estaría pues bien el contexto. Sin embargo, a lo que usted cuenta y la presión que se genera, sería disipar de manera natural la presión que hay de aire al frente del tren, con el fin de evitar ese disparo o esa explosión de sonido. Ok. Esa es una opción. Disipar el aire. ¿Cómo disipamos el aire? ¿Qué otra función o qué otro reto se les ocurre? Gracias, Leonardo. Esa Con gusto. podría ser una pregunta, claro. Hola, Sí. a mí me parece que si se le disminuye la velocidad al tren a la hora de ingresar al túnel, ¿verdad? Como es la parte final, que entre Solo escuché despacio si y se disminuye la velocidad. No sé si fue mi internet o el tuyo, ya, no sé si me escuchas ahora. pero fíjate lo que... ¿Alguien me escucha? ¿Soy yo o es Dora? No, yo sí los escucho, no sé si me escuchan a mí. Sí, ambas se escuchan. Ya. Ya Ambas se se escuchan, escuchan ok. bien. Que siento que llegando a ese lugar se disminuye la velocidad, que entre despacio para que el aire vaya poco a poco disipándose y que la salida también sea igual. Es decir, es como Ok, cuando mira lo que estás diciendo, mira lo que estás diciendo. Tú no estás nombrando el reto. Esto es justamente lo que quería que pasara. Sí, no es contigo. Pero tú no estás nombrando el reto, estás nombrando la solución, ¿no? Fíjate que Leonardo nombró el reto, él dijo disipar el aire. O sea, eso podríamos pensarlo como un reto, pero fíjate que es un reto que tú ya estás pensando desde una solución, ¿sí? ¿Cómo se nombra ese reto? Ese reto se nombra diciendo qué es lo que yo tengo en últimas, ¿no? Tengo un túnel con un montón de aire comprimido a un extremo, un objeto a alta velocidad que va a atravesar un medio más denso y luego va a pasar a un medio menos denso, ¿verdad? Ese es el contexto, esta es la descripción del contexto, Yo no he nombrado soluciones de ningún tipo. Yo no estoy pensando cómo solucionar nada al hacer esa descripción. Y eso quiero que lo noten muy claro. Yo no estoy pensando en ninguna solución, estoy describiendo el contexto, el reto. El reto es que un objeto de alta velocidad atraviese un medio con una densidad y entre a un medio con otra densidad. ¿Sí? Que haya un cambio de densidad de medio a alta velocidad que no genere una perturbación, ¿verdad? Ese es el reto. Esa es la función simple que yo saco del conocimiento del contexto, ¿sí? Cuando saco esto,
Entonces yo me pregunto, ¿quién en la naturaleza cambia de densidad de medio a alta velocidad? ¿Quién? ¿Qué organismo lo hace? ¿Sí? Y aquí yo tengo un error y me excuso porque no sé qué pasó con la imagen que había puesto ahí, pero el que lo hace, ya sé por qué, porque aquí, entonces, ¿qué hago? Me voy a descubrir esos organismos que van a cumplir esa función. Entonces, de la función que yo identifiqué y le pregunto a la naturaleza, bueno, y en la naturaleza, ¿quién hace esto? ¿Quién cambia de densidad de medio a alta velocidad y que funcione, verdad? Entonces, descubro quién lo hace o quiénes, qué posibilidades me ofrece la naturaleza, abstraigo el patrón general de esa estrategia, creo los conexones, es decir, hago el puente transdisciplinario entre la naturaleza, ¿cierto? Y la disciplina, en este caso es la ingeniería, que me está recibiendo la información, es decir, el biólogo tiene que hablarle al ingeniero sobre la estrategia biológica en términos de que el ingeniero comprenda eso. No se lo puedo decir en términos científicos, biológicos, porque no me va a entender nada, ¿verdad? No voy a decirle, no, es que este organismo se adapta a esas condiciones y entonces pues estas son, coge esa forma o hace esto, ¿cierto? O tiene este comportamiento. Sino que tengo que decírselo en términos que un ingeniero me pueda comprender. Y luego se hace la lluvia de ideas sobre sobre ya el diseño propiamente dicho. ¿Alguien podría ayudarme a saber si alguna idea sobre quién hace esto en la naturaleza? ¿A alguien se le ocurre? Sí, Wendy puso ahí en el chat. No puedo verle el chat en este momento. ¿Me pueden decir? Wendy puso que los ¿Los qué? ¿Los qué? Aves, delfines, pusieron por ahí. Okay. Sí, la vez pasada habíamos visto un ejemplo también de un ave que entra al agua, que tiene un pico de una forma particular y entraba al agua. Gracias, Luis. Así sí. es. Pues es esta ave, ¿verdad? Y pueden haber otros organismos, pero ella, fíjense esta foto, ¿no? O sea, está entrando al agua y no hay una sola onda en el contacto con el agua, si la ven bien, ¿sí? Es decir, el martín pescador está en su rama mirando si hay peces en el agua y cuando ve una oportunidad de pesca, entra en el agua, pero si hace un splash gigantesco, pues el pez se da cuenta y se va y no va a tener pesca, ¿verdad? Entonces tiene que encontrar la manera, es decir, la forma perfecta para que su intención de poder pescarlo, de poder entrar en el agua, es decir, de cambiar de una densidad de medio, cambiar de densidad de medio, es decir, del aire al agua, sin generar. En este caso, él lo hace al revés. Él lo hace del aire menos denso a algo más. En el caso del tren es al revés, es salir del más denso y entrar al menos denso, pero finalmente se trata de hacer. Entonces, fíjense, encontramos el organismo que nos está diciendo cómo cumplir esa función y vamos a entender cómo ese organismo genera esto. Y fíjense, gráficamente empezamos a entender el patrón, ¿sí? Si lo hace con una forma, no funciona. Si lo hace con otra forma, sí funciona. Y si lo vemos con detalle, hay un ángulo y una forma específica en la cual, si la emulamos y se la ponemos al tren, vamos a tener exactamente el mismo efecto. Y eso es lo que pasa. Se generó este tren, se llama el Shinkansen, que disminuye el ruido y generamos realmente lo que queremos.
Ya se está implementando en otras partes, también en China, esto es japonés. ¿Y qué ocurre con esto? Es decir, perdón, me devuelvo un momento. Lo que ocurre es que lo que se encuentra es que no solamente disminuye el ruido y permite que la transición en las salidas de los túneles sea más efectiva, sino que aumenta la eficacia energética en un 15% y genera aumenta la velocidad. Entonces aumenta la capacidad de transporte en este sistema. Entonces, fíjense cómo todo ese proceso, al integrar las ideas de la naturaleza, codiseñar en un contexto de participación y hacer una retroalimentación con el contexto, con los principios de vida, que en este caso no se hace, pero es una emulación tecnológica muy específica, pero para nosotros en sistemas sociales es mucho más importante, lo logramos hacer, ¿sí? Y logramos tener esta innovación. Este es un ejemplo de cómo aplicar esta metodología a un problema de diseño. Entonces, vamos a, si hay alguna pregunta, por favor, siempre pónganme en el chat. Yo con muchísimo gusto recojo eso y lo vamos a ir viendo en el foro de la clase. Entonces los voy a invitar a una actividad de transdisciplinaridad, porque eso es una de las cosas que nos cuesta más trabajo, que no tenemos tanta práctica en escucharnos, como decíamos al principio, entre diferentes disciplinas, entre personas diferentes, que pensamos diferentes, que no tenemos el mismo rango. Yo soy bióloga, yo necesito hablar con ustedes que tienen una diversidad acá de profesiones, de aproximaciones, entonces necesitamos encontrar espacios comunes de entendimiento, ¿sí? Para que ustedes puedan informarse de la información que una bióloga como yo, que trae cosas de la naturaleza, les puede a ustedes aportar. Entonces, para sus vidas, sus profesiones, sus docencias, etc. Entonces, aprender a hacer ese diálogo transdisciplinario, y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, si quieres, para el moderador, no sé si es Luis o quién está moderando allí, o Wendy, vamos a empezar a hacer los grupos. Yo les digo cuándo vamos a lanzarlos. La idea es hacer grupos de a 2 personas solamente. Y vamos a hacer un ejercicio mientras ustedes lo preparan, mientras yo voy a explicar el ejercicio. Entonces, por favor, pongan atención cómo lo vamos a hacer. Primero, vamos a estar con otra persona simplemente en el grupo. Y lo primero que vamos a hacer es que una de las personas va a explicar lo que es la biomímesis a la otra persona. Y antes de entrar a la sala les voy a decir la otra persona quién es. Entonces vamos es como una especie de juego de roles. Entonces la otra persona va a tomar un rol y va a escuchar por 2 minutos lo que es la biomímesis, lo que la otra persona, la primera persona que comience va a explicar. Entonces al principio comienzas tú, comienzo yo y ya está. Luego vamos a ir a un Padlet que vamos a poner el link en el chat, y por otros 2 minutos vamos a escribir en el chat, en el pad, lo que nos ocurrió, lo que se nos ocurrió. Ahí ya Wendy nos compartió el vínculo. ¿Qué sintieron, qué pensaron, qué quieren aportar? ¿Cómo queremos construir colectivamente esta comprensión de lo que es la transdisciplinariedad? Eso va a ser 2 minutos. Mientras ustedes siguen conectados en los grupos, nosotros vamos a estar mandando los mensajes a todos para que sepan cuánto tiempo pasa y ya está. Luego de los 2 minutos van a volver
a hablar con la otra persona y van a cambiar de rol. Y en ese momento yo les voy a decir, entonces la persona que escuchó la explicación de qué es la biomímesis al principio, va a ser la persona que va a contar qué es la biomímesis, pero va a haber un rol distinto a la persona que escucha. Entonces, ustedes tienen que explicarle a ese otro rol quién es, qué es la biomímesis, que han comprendido de qué es la biomímesis. 2 minutos, vamos a volver al Padlet y luego van a volver al grupo a hacer un tercer ejercicio. Ese tercer ejercicio lo voy a mandar escrito, porque no se los quiero contar todavía, se los voy a mandar escrito para que lo hagan en ese momento. Luego, otra vez vamos al Padlet a poner otra notica y vamos a volver a la sala grande. Les voy a decir qué vamos a hacer en ese momento y vamos a terminar ese ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy Parece bien. que no. No. Sí. Entonces, si ya estamos listos con los equipos, por favor, lancemos los equipos. Y la primera, entonces cuando ya les diga ya los lanzan y el primer rol que van a asumir va a ser el de la profesión, el de su profesión personal. Digamos que si yo me estuviera participando, la persona que me va a explicar la biomímesis le va a hablar a una bióloga. Entonces, ustedes van a decidir quién comienza y la otra persona va a decir su profesión. Entonces, vamos a comenzar con eso. Ya, por favor, lancen los equipos. No, disculpe, no. los Pensé que había grupos. entendido, pero ya no entendí. Me enredé con eso último que dijiste. No era primero explicar el concepto. Sí, van a explicar Igual me qué es la pasó. biomímesis, pero Y se lo van a explicar a la profesión de la persona que tienen, a la cual le van a hablar. ¿Sí? O sea, no se lo, digamos, si tú y yo estamos en un grupo, Carolina, ¿sí? Y te toca a ti explicarlo, tú me vas a explicar a qué es la biomímesis, le vas a explicar eso a una bióloga. Es muy distinto que se lo explique si yo fuera ingeniera o si yo fuera administradora, ¿ok? ¿Queda más claro? sí, en realidad solo en mi caso tengo una forma de explicarlo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, trata de ver. Y la persona que está escuchando, escúchenlo desde ahí, desde su rol, no desde la clase, desde su profesión. Como un biólogo no entendería esto, o a un ingeniero le pasaría algo, ¿sí? Pueden usar el ejemplo, pueden mirar cómo, pero eso es una práctica muy chévere, ¿vale? Entonces lancemos los grupos. Bienvenidos de vuelta, veo algunas sonrisas, me encanta. Muchísimas gracias por participar en el ejercicio. Respiren un poco, ¿no? Como sientan sus pies en la tierra, sientan esa fuerza de ¡wow! Sientan esta vitalidad que implica esto, ¿no? Esta conexión, reconectar, conectar con el otro, esta escucha profunda, pensar juntos, sentir otros, ¿no? Respirémoslo y como deleítense de esta sensación, deleítense. Muy bien. Qué bueno. Porque esta sensación tiene que ver con lo que pasa. Es esta la sensación final, ¿no? Es que finalmente cogimos el pez, ¿sí? Es como finalmente realmente agarramos la vida y estamos en la acción, estamos en lo que queremos hacer, es la función, estamos inspirados, estamos conectados.
Y para no, ¿dónde está? Este compartir que ustedes tuvieron acá, lo vamos a mirar, lo voy a mirar con más profundidad y vamos a hacer un comentario en el chat. Quiero que volvamos a esta clase, al mapa de la clase para los últimos 20 minutos, poder mostrarles cuál es el ejercicio que les estoy proponiendo con esta metodología y con este sentir y con esta posibilidad de entender transdisciplinariamente. Acá en la sesión 2 ustedes van a tener la descripción y van a tener este mapa que es un mapa de la metodología, de nuevo. Perdón, está acá. De la metodología en donde van a poder lograr un poquito otra vez información, descripciones, algunos otros vínculos para que la exploren, ¿no? Acuérdense que estos mapas son de exploración. Acá está. Y para entender un poco el contexto y la función, que son los conceptos más claves de esta parte, aquí están. De la transdisciplinaridad está de nuevo acá la descripción. Y ahora lo que quiero que hagamos es un ejercicio cuya descripción está aquí, está también en la plataforma, está por todas partes cuando la necesiten. Y lo que quiero con esta descripción es que vamos a utilizar este otro mapa. Este otro mapa está acá. Te los voy a presentar y les voy a contar qué es lo que yo quiero que pase. Este es un mapa de gestión transdisciplinaria. Son los contextos, los conceptos básicos de la gestión. No sé quién tiene de pronto el micrófono abierto, si me pueden ayudar a silenciarlos para que no distraigan a las personas ni a mí. Esta gestión, este mapa ha sido un trabajo que he realizado con algunos de los docentes que están acá sobre cuáles son los términos y las definiciones de gestión que tenemos. Yo utilicé una célula como un ejemplo de un sistema autogestionado y que quiero que empecemos a entendernos para hacer ese puente transdisciplinario con la biología. Entonces, digamos, el centro, el núcleo de esta clase, de esta formación, es comenzar a trabajar con este mapa. ¿Aquí qué hay? Aquí hay la definición de gestión y lo que está pasando en este mapa y las definiciones de estos conceptos. Esto es una espiral de conceptos de gestión que que están atendiendo la manera en que comprendemos la gestión en este momento. Y si ustedes ven, pues hay bastantes conceptos, ¿cierto? Cuando llegamos acá a este último punto, empieza a haber otra vuelta, otro giro de la espiral en unos punticos blancos. Y cuando ponemos las líneas que los unen, nos damos cuenta que son puntos de conexión entre los conceptos. Cada uno de ellos está conectado a otra bolita blanca. ¿Qué son si los vemos acá, se llaman PTs? PTs significa puente transdisciplinario. ¿Qué significa un puente transdisciplinario? Entonces miremos, por ejemplo, el ejemplo de coordinar. Entonces, el concepto de coordinar en este punto tiene una descripción formal del mundo de la gestión, de los administradores, de las personas que trabajan en gestión, que trabajan con estos conceptos, la tienen acá. Y cuando se van a un puente transdisciplinario, es como si subieran realmente un puente, como si la disciplina estuviera en el piso, digamos, y suben un puente. Están en un extremo del puente. Es exactamente el mismo
concepto, pero explicado de una manera que otra disciplina pueda entenderlos. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá está el concepto y acá está lo mismo que dice el concepto, pero en otras palabras, en unas palabras un poco más generales, por decirlo así. Si miramos, cada uno de los conceptos tiene su puente transdisciplinario. Aquí, por ejemplo, estaba eficiencia, entonces está la descripción de eficiencia y está el puente transdisciplinario de eficiencia. Entonces, cuando se paran en la burbuja, ven quiénes están conectados con cada una de las burbujas. Entonces, simplemente se van a esa burbujita. Lo hice de esta forma para que ustedes se den cuenta que de una acción que parece tal vez lineal entre los conceptos, y ustedes tal vez puedan encontrar alguna relación entre el orden de los conceptos, y que pudiera decirse los puentes transdisciplinarios. Fíjense que si uno pasa en uno que está acá, el siguiente ya no está al lado, el concepto, ¿no? Hay como una no linealidad que se da entre ellos. Y es muy interesante porque es un movimiento orgánico. Entonces, la tarea que ustedes tienen en el ejercicio es hacer un mapa en esta plataforma de 7 Vortex y podemos encontrar la descripción de la tarea acá y también está en la plataforma. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Vamos a leer los conceptos y vamos a leer los puentes transdisciplinarios, es decir, una manera de entender esos conceptos un poco más general. Los vamos a leer y vamos a tratar de entender cómo esta generalización de la descripción disciplinar puede ayudar a la integración de estos conceptos en tu clase o práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que cada uno de ustedes va a hacer un mapa en esta plataforma de 7 Vortex. Aquí y en la plataforma hice un tutorial hace un tiempo, es un tutorial que le ha funcionado a muchas personas. Aquí les estoy dando el vínculo en el chat y también está en la plataforma. Y también hay unos mapas, acuérdense que esto es 7vortex.com, ¿sí? Van a tener que hacer una cuenta, tener un usuario, es gratuito. Van a tener una cuenta. Aquí aquí en cada una de estas burbujas, ustedes tienen clases de cómo usar los 7 vórtices. Aquí está en inglés, hay algunos que están en español. Mira, acá hay uno en español. Entonces, pueden usarlos si quieren o ver simplemente el tutorial que les acabo de mandar, que yo hice para generar la cuenta, para hacer un primer mapa. Y ese primer mapa que ustedes van a hacer va a ser un mapa de su clase. Entonces van a abrir a crear un mapa y van a ponerle el título de su clase. Entonces van a hacer la clase, poner el nombre de la clase y por favor pónganle una rayita y pongan UCI para que podamos identificarlos. ¿Ok? Y luego van a empezar a hacer un mapa de la clase, como ustedes lo entiendan, o de sus actividades, como ustedes lo entiendan. Es decir, si van a hacer una cosa como, no sé, yo hablo de manejo, de áreas protegidas, por ejemplo, áreas protegidas. Entonces, pongo el título, y después digo, listo, en mi primera clase hago tal cosa, actividad o tema, o ustedes lo van organizando, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de cómo yo organicé una clase de biomímesis que voy a dar en la universidad y le di esta forma. Entonces yo lo puedo organizar, darle una geometría determinada como quiera o simplemente empezar a sacar burbujas, unas conectadas con otras, o no, puedo conectar otras cosas que se están dando, etc. Hago mi mapa de mi clase
y conecto burbujas si necesito. Le puedo dar colores, le puedo dar imágenes, le puedo dar una descripción. Lo que me interesa en este momento es que ustedes empiecen a tener este mapa y empiecen a traer estos conceptos, estas imágenes de estos puentes transdisciplinarios, de los conceptos de gestión que ustedes dan en sus clases, las empiecen a traer acá. Entonces, no sé, por ejemplo, administrar. Yo trabajo con este concepto, entonces vengo y copio la definición de administrar, ¿cierto? La traigo a mi mapa nuevo que hice, digamos que esto es administrar, concepto, y la copio acá, ¿verdad? Y voy de nuevo al mapa y cojo el puente transdisciplinar, lo copio y lo pongo aquí en una que se llama PT, ¿ok? Vamos a utilizar el mismo código. Vamos a hacer para que ustedes empiecen a poder tener como vínculos para atravesar ese puente. En este momento lo que quiero que hagamos es que empecemos a construir el puente desde el manejo de los conceptos que ustedes ya usan en sus clases. Así vamos a empezar a mapear sus clases o sus actividades, a mirar dónde están estos conceptos de gestión dentro de sus clases y a abrirle puentecitos transdisciplinarios a ellos. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea. Recibo preguntas sobre la tarea, por favor. Melina, con toda la pena del mundo, yo no te entendí. O sea, llegué como hasta hacer un mapa como conceptual de la clase, así es como tal vez lo entiendo, Sí. pero ya después como vincularlo con los puentes, no. Entonces, por Gracias. ejemplo, gracias Carolina. Entonces, digamos, este es el mapa de tu clase, ¿sí? Tú determinas, digamos que en algún momento tú pones aquí conceptos de gestión, ¿sí? Que tú vas a manejar en tu clase, ¿cierto? Entonces, tú tienes los conceptos de gestión y administrar se vincula también a la sesión sobre, no sé, sobre parques, qué sé yo, ¿ok? Estoy dando un ejemplo, que comencé diciendo como de que era manejo de áreas protegidas, estoy en la sección de parques, un concepto es administrar. Entonces yo lo que quiero es que de todos estos conceptos que ustedes, que están aquí en este mapa, ustedes escogen cuáles conceptos manejan o en cuáles quieren enfatizarse para que no sean todos o una enorme cantidad, pero digamos los que ustedes creen que son más importantes, 2, 3, 4, 6 conceptos, no espero que los hagan todos o que sea demasiado o muy exhaustivo. Esta es una primera aproximación. Y que los incluyan en sus mapas. Entonces tú dices, ok, yo uso el término administrar mucho en mi clase, entonces lo voy a poner acá. Entonces le das un color, ojalá un color parecido al que está allá, y le vienes y le copias el puente transdisciplinar, ¿ok? Y le pones PT, le podemos poner un color, si ustedes prefieren ponerle un color, y le ponemos acá la descripción que está en el mapa anterior. Entonces, al final, ustedes van a tener un poco no sé, planificar, por ejemplo, como otro ejemplo, y le van a poner aquí el otro PT, ¿sí? Van a tener como un poco de burbujitas, así de este color azul, con PTs volando de un lado para otro, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. Y el mapa de su clase, pues primero les sirve a ustedes para formular su clase o su actividad. Si ustedes no están de docentes en este momento, pueden hacerlo con el sistema que quieran, ¿no? Ya vi que levantaste la mano, Tania, ya te doy la palabra. Y van a poner los conceptos de gestión que les parecen más relevantes en este momento con el puente transdisciplinar. Tania, un momento, Carolina, ¿te quedó más claro? Lo que
Lo que no comprendo es cómo navegar de un, Mapa al otro. ajá, Eso simplemente son dos tabulaciones de tu navegador. ¿Sí ves acá? ok, O sea, en una tabulación tienes un mapa o en una ventana tienes uno, tienes este, y en la otra tienes el tuyo. ¿Sí? ok. Y es básicamente copiar los conceptos de allá que creo que se asocian con la clase y Sí. unirlos con un Para puente. copiarlos tienes que copiar aquí, escoger el texto, lo copias y lo traes para acá, haces tu burbuja tú misma, le pones el título y copias la definición que acabas que tienes ahí en el portapapeles. Y le pongo PT arriba, ¿o no? O arriba el nombre que va, ¿cuál es? Digamos, este es el concepto, entonces pones todos los conceptos en un color y el PT haces lo mismo. Coges una burbuja, le pones PT, vas al otro, en este caso era método, vas al PT que está conectado y vuelves a hacer lo mismo. Copias el texto, vas a la tabulación y copias el texto. Ok, Y gracias. ya te quedó. Ok. Tania, tú tenías levantada la mano. Gracias, Melina. No, nada más, es que creo que, pero ya lo aclaraste ahora, porque no todas las personas que estamos en el curso estamos en este momento como docentes. Algunos cumplimos funciones administrativas, entonces tal vez parte de la confusión sobre el mapa es esto de hacerlo sobre mi curso o mi clase, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. como te entendí es, digamos, si soy docente, trato de hacer este mapa con lo que yo como docente planifico para mi clase, pero si no soy docente, lo puedo hacer tal vez sobre mis funciones dentro del área administrativa o sobre algún proceso o sobre algo en lo que esté trabajando que no necesariamente sea un curso. Así es, algo que tú pienses que te va a servir hacer este ejercicio, ¿verdad? Que tú sientes que si haces un puente transdisciplinario, vas a poder traer información que te va a ayudar, ¿no? Posteriormente, porque como vimos en la metodología, la idea es poder traer información de la biología, de la regeneración, y tú dices, bueno, en esta área realmente necesito poder regenerar, traer algo de innovación porque está bloqueada o por lo que sientas, ¿no? O nada, siempre he sentido que quiero trabajar acá y no sé cómo, o bueno, la razón personal, pero digamos como que dentro de esa lectura de tu contexto sea relevante. ¿Vale? Gracias. Tengo otra persona que levantó la mano, Eneida. Sí, gracias, Melina. Mi duda es realmente conceptual en este momento. Estos puentes transdisciplinarios son un ejemplo, ¿no? O sea, podrían ser otros y podríamos generar, digamos, que yo le llamaría como una especie de guía, no sé si es correcto, de la gestión transdisciplinaria. ¿Esto es así o es simplemente para fines del curso? No, esto realmente es una investigación real, es decir, los conceptos que se escogieron acá fueron a través de una reflexión sobre cuáles eran los conceptos principales, tanto en lo que se enseña en la universidad como que se usan generalmente en términos de gestión, ¿sí? En el mundo, en la disciplina de la gestión. Y los puentes transdisciplinarios son esos mismos conceptos y lo van a entender un poco cuando ya los lean, que voy a dar un ejemplo. Aquí ejecutar, ¿no? Realizar acciones o actividades según lo planificado, orientadas a un fin. Digamos, esa es la definición que tú vas a enseñar o que tú vas a utilizar cuando hablas de ejecutar, ¿verdad? Y cuando ya te vas al puente transdisciplinario, entonces hay una lectura, hay un decir, hay una narrativa de lo mismo, pero se dice de una manera diferente. Convertir en realidad un diseño preestablecido bajo ciertos parámetros y patrones. Entonces, es como
una manera de decir lo mismo, pero que otras personas que no están directamente relacionadas al mundo de la gestión podrían comprender. Es como en transdisciplinaridad decimos que es como que es tomar vuelo, ¿no? Es como comenzar a transitar ese puente. Y la idea, y gracias por esa pregunta, la idea es que uno, cuando está en una disciplina, uno está enraizado allí, pero para poder entender y transitar hacia otra disciplina tenemos que movernos de ahí, tenemos que despegarnos de ese piso sólido en el cual estamos para empezar a hacer un puente hacia la otra disciplina. En este caso vamos a tejer un puente hacia la biología, hacia los seres vivos, hacia la naturaleza, que es la práctica de la biomímesis. Entonces, este es el primer paso del mapa, ¿no? Entonces, estamos en gestión, vamos a un concepto, luego vamos al puente y posteriormente, en otro mapa que les voy a mostrar, de ese puente vamos a pasar al otro lado de la biología, ¿ok? Entonces, vamos a poder hacer todo el tránsito por un puente transdisciplinario, ¿sí? Esta es la idea de comenzar este proceso acá. Entonces, piensen mucho que de lo que se trata de estos puentes es que es posible que algunas palabras no estén exactamente igual o que se podrían decir de otra manera, que la narrativa pueda cambiar un poquito, pero ya no estamos en gestión cuando empezamos a estar en el puente. Todavía estamos del lado de gestión, digamos, es como si tú pasaras realmente un puente sobre un río que separa dos provincias. Cuando empiezas a atravesar el río todavía estás en una provincia, pero cuando ya atraviesas al otro lado, ya estás en la otra provincia. Entonces esta imagen, digamos que todavía le pertenece a gestión, pero necesita una manera de transitarse, ¿no? Entonces la primera parte que vamos a hacer es subir el puente, por decirlo así. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna persona que quiera decir algo o te quedó alguna duda al respecto, Eneida? No, muchas gracias, muy claro, Melina. Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, tengo una consulta. Con estos puentes, entonces uno puede tener la libertad de escribirlos. Digamos, está la definición formal de algún elemento y después el puente lo que nos dice es prácticamente tener o ser asertivo en la comunicación hacia las demás personas, cambiando la terminología oficial, por decirlo de esta manera, a una que se pueda entender más ampliamente o con un espectro más amplio en las personas. Así es. Okay. Y fíjense que hasta este punto de este mapa, de estos puentes transdisciplinarios, todavía estamos usando, digamos, un lenguaje de gestión y un lenguaje que todas las personas de gestión y administración van a entender, ¿ok? El puente siguiente lo podríamos mandar hacia la historia o hacia la sociología o hacia la biología o hacia la geografía o con quien otras personas nos quisiéramos comunicar, ¿ok? Para el caso de nosotros lo vamos a hacer hacia la biología porque queremos inspirarnos de la biología para generar procesos de gestión bioinspirados que nos permitan regenerar todos los procesos de gestión y la manera en que las enseñamos, la manera en que las practicamos, etc. Pero primero, pues paso a paso, ¿verdad? Entonces vamos a subir el puente y vamos a tratar de integrarlo ya en una comprensión que cada uno tenga. Ahora, estos mapas que ustedes van a hacer, el link, el vínculo acá, los van a poner en el chat del foro en la plataforma del curso, porque yo quiero tener acceso a ellos, necesito poder verlos. Y como les digo, pues aquí está un tutorial, dura una hora, creo, algo así. Ah, no, dura 18 minutos el tutorial, perdón.
donde explico cómo manejar la plataforma. Y pues después van a poder hacer sus cursos, sus temas. Eso les va a servir a ustedes mucho para ver las relaciones, para ver cómo pueden tejer, qué diseño van a tener. Aunque no estuvieran haciendo la parte transdisciplinaria, igual lo podrían hacer y les podría servir mucho. Y vamos a integrarle esta parte de los puentes, los conceptos que vamos a utilizar. Vamos a escoger algunos para poder trabajar acá y luego ya ustedes podrían integrar más o trabajar un poco más a profundidad si así lo desean. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Si me permites, quisiera hacerte una pregunta, pero no de fondo, aunque sí quisiera hacer un comentario de fondo primero. Lo que quieres es simplemente que tomemos los conceptos base que aplicamos nosotros en algunos de nuestros cursos y hagamos el mapa con sus puentes, sin aportar nada, sin modificar nada, sin ajustar nada, simplemente construir el mapa. Okay. Así es. Entiendo el ejercicio. La plataforma está en link para ver la imagen y el modelo que nos están mostrando. Ya lo pude accesar, pero no encuentro los comandos en la aplicación para poder crear una nueva aplicación. Muy bien. Para poder crear un nuevo mapa. Perdón. No es que quiero que me des la clase de cómo hacerlo. Lo que me gustaría sería cómo encontrar el tutorial que mencionaste, porque si yo encuentro el tutorial... Acabo de copiar el link en el chat, pero mira, lo voy a volver a copiar para que quede más accesible. Aquí está. De todas maneras, va a estar en la plataforma, ¿ok? Ok, vamos a ver. Acabas de poner dos links, pusiste. El primero es este mapa, que también está en la plataforma. Ese está en la plataforma, ya lo accesé. Y el segundo link es este tutorial que está en YouTube. Excelente, eso era todo. Muchas gracias. De todas maneras, creo que lo importante a saber allí es que tienes que hacer una cuenta, es una cuenta gratuita, en el tutorial está cómo se hace. ¿Ok? Solo para poder acceder y guardar a nombre de cada uno sus mapas. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación, su presencia. Les agradezco mucho su interés y haber compartido tan bonitamente ese momento colectivo en que todos nos conectamos. Así que muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.